Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida y bienvenido nuevamente a este su programa. Usted ya nos ha visto en cada capítulo un tema que implica actualidad, pero llegar a explicar esta actualidad y no solamente que pase en lo superficial de una información, que nos queda siempre el gusto como a conocer más y a saber más. Actualidad para todos. Y en este capítulo vamos a conversar acerca de un tema, pero muy relevante. Primero, la enfermería en el ámbito de una carrera, de la carrera propiamente, de la Universidad de los Lagos, la carrera de enfermería, y a la vez la importancia y todo lo que implica la vacunación para este tema que está vigente todavía, lamentablemente, ¿cierto? La pandemia. Lo decimos como tema por toda la multifactorialidad que implica. Tenemos nuestra invitada, a la cual vamos a presentar de inmediato, así que vamos a una pausa y estamos junto a usted en Actualidad para Todos. Bueno, y como lo anunciábamos, nos encontramos ahora aquí en nuestra mesita. Esta es la mesita de la conversación, en la cual o con la cual hemos ido compartiendo con diversos y diversas invitadas acerca de temas relevantes que, como lo anunciábamos, deben y merecen ser explicados, y que mejor que a través del conocimiento de nuestros y nuestras especialistas. Vamos a conversar acerca de enfermería como carrera propiamente tal, pero también del tema de la vacunación en los tiempos del COVID. Y para eso quiero presentarles a quien me acompaña, que está a mi lado. Ella es Alejandra Martínez, es la coordinadora académica de la carrera de enfermería de la Universidad de los Lagos y también docente y académica del Departamento de Salud de la Universidad de los Lagos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Marcelo. No, nosotros muy agradecidos de ti. Hemos tenido, para contarle a nuestros televidentes, la suerte de ya compartir en otras entrevistas, informaciones, y es muy relevante poder contar con especialistas que nos comuniquen y que tengan ese sentido de divulgación del conocimiento. En mayo, Alejandra, quiero partir de ahí, la carrera de enfermería tuvo una investidura. Pudimos ver estudiantes muy emocionados. Algunos no habían podido tener esta ceremonia, para que nos cuente un poquito de historia de la carrera, cuándo comienza y qué significa esto de la ceremonia de investidura, que también a mucha gente le llama la atención. Sí, bueno, nuestra carrera está presente en la universidad desde el año 2011, ¿ya? Así que ya llevamos un par de años de trayectoria acá en la universidad. Hemos ido, por supuesto, perfeccionando los procesos, pasamos por un proceso de armonización curricular también que nos permitió revisar nuestros contenidos e irlos actualizando de acuerdo también a lo que el medio externo nos va requiriendo, la disciplina nos va requiriendo. Y en ese contexto también hemos ido viendo cómo también el departamento ha ido creciendo, también ya ahora somos más carreras, y así también nos hemos ido consolidando como un área de salud en la universidad bastante fuerte, y de a poco también nos hemos ido posicionando en el medio, y también hemos ido aventurándonos poco a poco también en empezar a investigar, que también ha sido un tema que ya hemos ido de a poco escalando para poder finalmente también hacer una contribución desde ahí a la sociedad en ese sentido. ¿Sí? No, y te quería interrumpir. ¿Y qué pasa con los estudiantes que se han ido formando? ¿Cómo ha sido esta inserción en el mundo laboral en temas de salud, y más aún pensando que muchos de ellos a lo mejor le correspondió esta etapa pandémica? Claro, por supuesto. O sea, bueno, nuestros egresados en general han tenido como bastante buena aceptación en el medio, se encuentran trabajando en establecimientos de la red asistencial de la 10ª región, e incluso tenemos algunos estudiantes trabajando en otras regiones del país. Y en general lo que, al menos los comentarios que hemos recibido han sido principalmente que nuestro egresado se caracteriza por un sello de trato humanizado. En ese sentido, generalmente las colegas de los campos clínicos, las colegas de los internados, nos hacen notar que nuestro egresado es distinto porque se caracteriza por ser, en ese sentido, con las personas que están atendiendo, que están cuidando,
muy cercanos, muy empáticos, y eso a nosotros también como carrera nos enorgullece porque también constituye un sello de la universidad. Entonces, todo eso en el fondo hemos tratado de irlo fortaleciendo a lo largo de estos años. Y bueno, con el tema de la pandemia igual fue bastante complejo, porque efectivamente tuvimos que partir por realizar y formar una disciplina que necesita mucho del contacto con las personas. Tuvimos que llevarlo a modalidad virtual. Y en el fondo ese contacto, ese modelaje que uno tiene con los estudiantes, del trato y de repente de poder enseñarle o poder ver cómo ellos se comunican, por ejemplo, fue sumamente complejo y fue un desafío para nosotros como académicos que tuvimos también que formarnos para poder rápidamente dar respuesta a este requerimiento que nadie estaba preparado y además para poder tratar de hacer una formación que también no se pierda este contacto, este sello y este tema de la humanización. Fue complicado también porque por temas de pandemia fue necesario que los estudiantes salieran de los centros de formación, de los hospitales, de los CEFAM. Entonces, en primera instancia también fue complejo, pero finalmente, gracias también al trabajo que hicieron las autoridades, que permanentemente se vincularon también con los actores relevantes del medio, sumado también a las gestiones que se hicieron en el interior del departamento y de la carrera, finalmente, dentro de lo posible, nuestros estudiantes, sobre todo los estudiantes de quinto año, ingresaron a los centros clínicos y así también pudimos ir dando, por una parte, respuesta a la formación de ellos y por otra parte también dar respuesta a los requerimientos del medio, porque en esos momentos también era muy requerido y muy necesaria. Faltaban manos y faltaba también profesionales que pudieran suplir esta necesidad. Entonces, yo creo que eso en ese sentido fue un trabajo muy arduo de, como digo, nuestra gestora de campo clínico, de nuestro director de carrera, de nuestra coordinadora de internados, de finalmente también ir compatibilizando por una parte las necesidades del medio, las necesidades de la carrera y también las características de los estudiantes que en algunos casos también estaban pasando por escenarios complejos. Entonces, y qué interesante lo que tú cuentas, Alejandra, porque generalmente las personas, claro, llegan a un centro de salud, sea un hospital, un CEFAM, un consultorio, y se encuentran ahí con el personal de salud, con todo lo que eso implica, pero no conocen esta parte, de dónde emerge este personal de salud, cómo se forma y qué importante, como tú vas explicando, este proceso, en este caso de nuestros estudiantes de la Universidad de los Lagos de Enfermería. Pero hay una palabra que tú utilizas, o dos palabras, humanizar la salud. Ahí viene la pregunta, porque esto yo lo había escuchado hace tiempo en Europa, por ejemplo, donde había un trato en salud muy profesional, desde obviamente el doctor hasta el TENS, pero por otra parte con personal de salud que tenían un cariño, una palabra hacia el paciente, con médicos que abrazaban a familiares antes de una operación. Y yo por lo menos eso no lo he visto nunca en Chile. Entonces la pregunta es, ¿estamos muy atrasados en eso? Y este cambio de la humanización de salud viene porque había que hacerlo, romper este esquema, bien digo. Antes era muy frío. ¿Por qué viene esta necesidad de la humanización de salud? Bueno, por una parte, efectivamente, por la historia de las profesiones, llega un momento en que, claro, empiezan a surgir los avances tecnológicos, se empiezan a protocolizar y a cautelar la calidad de los procesos, pero finalmente en esta vorágine, en algunos casos también suele a veces dejarse en segundo o tercer plano el tema humano. Y eso, en definitiva, también impacta la calidad y la percepción que tienen
los usuarios de la atención, porque finalmente la persona, el usuario, no sabe efectivamente qué tan capacitado o qué tantas competencias técnicas tiene el profesional que lo está atendiendo, sino que finalmente lo que él valora como una buena atención es la cercanía, es la calidez, es el saludar, la explicación. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos a los estudiantes, incluso desde primer año, de irles relevando a través de ejemplos, a través de invitarlos a ellos que de repente compartan sus experiencias de lo importante y de lo necesario que es cambiar esta mirada finalmente y entender también que tan importante como la competencia técnica también es este tema de la relación que uno establece con las personas, más tomando en cuenta que nosotros somos los profesionales que en muchos casos el personal de enfermería, ya sea enfermeros y TENS, somos quienes estamos en contacto en mayor cantidad de tiempo con las personas. Entonces, y en el caso, por ejemplo, de la atención primaria, somos los profesionales que le hacemos, por ejemplo, el seguimiento más permanente durante el primer año. Entonces, esa es como la importancia y lo que uno generalmente, incluso en los cursos de niveles más básicos, uno les hace entender y les da como harta relevancia a los chicos para que ellos también tomen conciencia de eso y lo vayan internalizando. Entonces, en nuestra formación, de repente trabajamos con simulación de baja, de mediana complejidad, pero igual le hacemos énfasis que tienen que saludar, aunque sea un fantoma, eso va en la pauta de evaluación, se evalúa, en las prácticas clínicas también. Entonces, de manera de irle dando también esta importancia para que el estudiante lo entienda. Y en relación a la investidura también ha sido fue súper significativo, porque en primera instancia la investidura constituye un hito en la formación de la carrera, porque es el puntapié inicial para cuando los estudiantes inician su atención con las personas en el terreno. Antes de eso, ellos están trabajando acá con clases participativas expositivas, con talleres, con simulación, pero finalmente en segundo año empieza ya el contacto con las personas, y para eso en el fondo nosotros hacemos una ceremonia especial en la cual en primera instancia les decimos lo importante que es vestir este uniforme, porque ya les otorga un rol frente a la sociedad, otorgando un servicio. Y por otra parte también están representando una institución, están representando una carrera. Y la responsabilidad que tiene eso para ellos también, como en este caso, ellos son finalmente la cara visible de nuestra carrera y lo importante que es eso también, y de nuestra profesión. Entonces, además ahí les hacemos entrega de una luz, en este caso simbolizada por una vela, haciendo alusión a Florence Nightingale, que es la madre de la enfermería. Es la primera enfermera es la enfermera que profesionalizó en el fondo la enfermería y vio la necesidad, en este caso, de establecer un sistema formal de formación, de selección de las candidatas y con una formación teórica bastante sólida. Y en el fondo, a raíz de este tipo de escuela que ella formó, después se fueron replicando a lo largo del mundo. Entonces, esa es un poco la importancia. Y ella, la historia, uno la sabe como una leyenda casi, va con su lamparita mientras está en el campo los heridos en la guerra de Crimea. Es algo fantástico. Claro. Mira, vamos a terminar ya, el tiempo va volando, cuando la invitada y el tema interesante, el tiempo pasa volando. Gracias a que hemos tenido grandes invitados, el tiempo pasa volando, y en tu caso también. Nos queda una segunda parte, Alejandra, en la cual recordamos a nuestros auditores, porque tenemos, me incluyo, muchas dudas de por qué hay que vacunarse, qué pasa si no se vacunan, por ejemplo, con los que están vacunados se forma este denominado efecto rebaño, son tantas dudas. Así que eso los invitamos y las invitamos a seguir conversando entonces en el siguiente bloque, en la pizarra. Pasamos a la pizarra, pasamos ahí a la clase con Alejandra Martínez. Ella es enfermera, es la coordinadora académica de la carrera de enfermería de la Universidad de los Lagos y también académica del Departamento de Salud.
Estamos en instante junto a Actualidad para Todos. Estamos, como les decíamos, acá en la pizarra junto a Alejandra Martínez, quien es enfermera. Reiteramos, si alguien se está incorporando en este momento al programa, es enfermera, es coordinadora académica de la carrera de enfermería de la Universidad de Los Lagos y también académica del Departamento de Salud. Estuvimos ahí en el primer bloque sentaditos, conversando mucho de la carrera, de la formación de estos profesionales que sin duda ya le están atendiendo a usted, tal vez señora, señor, familia, y de los que van a surgir. Y nos quedamos en la primera parte del programa con un tema, la vacunación. Son tantas, Alejandra, las dudas que surgen. Bueno, lo primero que yo te voy a preguntar, de aquello que mucha gente se pregunta, por ejemplo, cada vacuna para diferentes patologías que han surgido, han llevado muchos años de estudio. Y eso ha sido uno de los factores que hay gente que no se quiere vacunar, que le tiene miedo, que dice, me están poniendo bichos que quizás qué me va a pasar después. A raíz de qué se pudo hacer esta vacuna tan pero tan rápido, a raíz, crees tú, de la tecnología, la ciencia aplicada a un fin bueno, porque ha batido, creo, los récords en tiempo de preparación. Claro, lo que pasa es que hay mucha tecnología que se había venido trabajando previamente. Por ejemplo, estas tecnologías del ARN mensajero que tiene la vacuna Pfizer, es una tecnología que se venía trabajando previamente. Entonces, en este escenario de emergencia, en el cual también hubo un esfuerzo de varios estados también, varios gobiernos, entonces eso hizo finalmente que todos estos elementos surgieran o que se pudiera avanzar mucho más rápido, porque ya la tecnología estaba en trabajo, llevaba varios años desarrollándose. Entonces, ese es un aspecto importante. Y lo otro tiene relación con las pruebas, con la experimentación, que en ese sentido también, si bien en muchos casos para otorgar esta como garantía de seguridad de las vacunas se hacen estudios que son poblacionales. Y en el fondo estos estudios poblacionales van, en el fondo, dando cuenta de la cantidad de efectos que pudieran generarse. Entonces, en ese sentido, efectivamente, estas vacunas han ido teniendo procesos de experimentación y en la medida que se han ido aprobando, han ido aplicándose, y eso también ha facilitado que haya un porcentaje importante de población, en el fondo, vacunada, que también va haciendo que estos porcentajes vayan generándose también estadísticas que van a su vez validando la seguridad de las vacunas. Y yo me recuerdo, ¿te recuerdas cuando llamaban voluntarios y te decían, oh, los conejillos de India le van a crecer las orejas, van a tener no sé qué efecto? Porque de verdad era una lotería a que podían enfrentarse, en el sentido común me refiero, una persona que iba de voluntario o voluntaria. Y en ese sentido, Alejandra, uno de la búsqueda de implantar las vacunas era obviamente que no hubiera muerte, aminorar, ¿cierto?, los efectos de esta verdadera lotería, vuelvo con esa palabra, porque habían tantas hipótesis y supuestos de que la persona, los abuelitos primero nos contaban, o la idea era que los abuelitos se morían, después no eran tan abuelitos, de repente salió un deportista sano total, muerto por el COVID. Entonces, eran tantos los mitos que iban surgiendo y la incertidumbre que veíamos el otro día en un programa con Eduardo Vicuña, psicólogo, la palabra incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas vacunas que vayan al día, por ejemplo? La cuarta dosis, ya con los niños, ¿se logra el efecto rebaño? ¿Vamos avanzando hasta que de repente ya casi no vamos a tener que usar mascarilla? Lo que pasa es que yo justamente el otro día miraba un webinar de la Sociedad Chilena de Pediatría y ellos decían que precisamente esta pandemia ha contribuido a la humildad del mundo científico. Porque tal como dices tú, efectivamente ha sido súper desafiante en la medida de que se han ido descubriendo y actualizando el conocimiento. Ya que, como tú decías en primera instancia, se hablaba, por ejemplo, que los niños no se contagiaban, por ejemplo.
Y después, al cabo de 3 o 4 meses después, tuvieron que dar cuenta de que los niños sí se contagiaban, solamente que el cuadro era subclínico, ya que en general los adultos, por una parte, tienen algunos receptores que se ven afectados por este virus, ¿ya? Y que los niños los tienen en menor cantidad. Y además, como el cuadro del COVID tiene alteraciones, lleva consigo alteraciones de la coagulación, también los niños sufren menos de estas. Entonces eso hacía que el cuadro finalmente fuera subclínico y de repente pasara como un resfriado común o como un tema leve, asintomático. Entonces, por eso habla esto de que el mundo científico ha tenido que de repente se hacen declaraciones y finalmente después cuando va avanzando el conocimiento se dan cuenta de que esto no es tan así. Nosotros en general el mundo académico está acostumbrado un poco a eso porque en general en medicina el conocimiento cada 5 años va cambiando. Entonces en general uno como profesional que trabaja en este medio sabe que efectivamente esto es dinámico. Pero obviamente para el ciudadano común esto es, y más en un escenario de incertidumbre, como dices tú, obviamente que es mucho más, genera más reticencia porque obviamente tú dices, hoy no saben qué están haciendo y nos están usando como sujetos de experimentación. Ahora, en relación a lo que tú dices, claro, efectivamente nosotros actualmente estamos en una campaña de vacunación, ya una campaña de vacunación que en general se va dividiendo por grupo etario. Entonces, por ejemplo, tenemos que en el caso de los niños, ya de 3 a 5 años, ya estamos utilizando vacuna Sinovac, ya, 2 dosis, ya, y estamos utilizando, en el caso de los niños, también de 6 a 11 años, también vacuna Sinovac, 2 dosis. Claro. ¿Ya? Que eso es actualmente lo que se ha visto que tenemos ya un porcentaje de vacunación importante y eso ha permitido también de que los niños puedan ingresar al colegio. Ya no sé si, yo creo que con Eduardo igual tienen que haber hablado en ese sentido de que el confinamiento en general afectó muchísimo la salud mental de los niños y de hecho hemos ido viendo, no sé, en las noticias de repente casos de bullying, de violencia, de agresividad. De hecho, permanentemente uno ve de repente en las reuniones de curso, cuando conversa con las colegas, así como en el medio propio de nuestros hijos, de repente que dicen, no, efectivamente los niños están mucho más agresivos, no saben jugar. Y claro, todo esto se generó producto de este confinamiento obligado, que también obedeció a que en ese momento no teníamos vacuna. Por lo tanto, la estrategia era que la persona que estaba, en este caso, infectado o infectada, tenía que aislarse para evitar, en el fondo, que se propague la enfermedad. Era como una película, ¿te acuerdas? Como de terror. Claro. Como luchando contra un enemigo invisible. Era tremendo, ese proceso. Entonces, claro, eso en el fondo justificó en ese momento esta estrategia de confinamiento que finalmente todos estuvimos, o gran parte de las personas estuvieron en cuarentenas y con restricciones de movilidad importantes. Entonces, una vez que empezó a implementarse, comenzaron a implementarse estas estrategias de vacunación, primero a la población de mayor riesgo, principalmente adultos mayores, personas con enfermedades crónicas. Entonces, ahí fueron implementándose y fueron administrándose las dosis de las vacunas correspondientes, según sea el caso, Sinovac, Pfizer y todas estas, AstraZeneca en algún momento como dosis de refuerzo, ¿ya? Y eso también fue generando que efectivamente se vayan aumentando progresivamente las tasas de vacunación. ¿Y por qué es tan importante tener, en el caso de adultos, por ejemplo, la segunda dosis, tercera, la cuarta? Porque efectivamente este virus tiene la capacidad de mutar, cambia.
Entonces, hay virus, por ejemplo, o hay vacunas que en general, y si uno piensa, todas las vacunas que uno recibe en el programa de inmunización cuando es niño también requieren refuerzo. Obviamente que en ese tiempo uno como que no se detiene a pensar en cuántas vacunas recibió cuando era niño, pero en general todas las vacunas requieren una dosis de refuerzo porque en primera instancia se activa esta capacidad inmunológica, pero después necesitas permanentemente estar reactivando para mantenerte protegido, ¿ya? Entonces, acá es lo mismo. es lo Solo que mismo, como es tan pero mediático y es tan claro, tan y lo urgente. otro es que este virus tiene la capacidad de mutar, va cambiando. Entonces, en primera instancia, vamos a hacerlo aquí como súper, pero va cambiando su capacidad su capacidad inmunogénica, y eso es lo que nosotros conocemos como las variantes. Entonces, sí, todo el mundo ha escuchado la variante alfa, la variante delta, la variante omicron. Entonces, estas variantes van haciendo que efectivamente la efectividad de las vacunas vaya decayendo con el tiempo. Entonces, o sea, perdón, por lo tanto, ninguna persona, adulto o niño, o el padre que tiene a cargo a los hijos, pudiera quedarse tranquilo porque lo vacunó 2 veces. no, o sea, idealmente, debido a la capacidad de mutación que tiene el virus, para poder lograr esta inmunidad de rebaño que señalas tú, deberíamos tener una tasa de vacunación en la población en general cercana al 90%. O sea, teniendo nosotros tasas de vacunación cercanas al 90%, podríamos lograr esta inmunidad de rebaño, que se refiere a que precisamente nosotros como personas no vivimos en una burbuja. Porque si yo viviera en una burbuja, yo pudiera decir, claro. no, en realidad yo no estoy de acuerdo por mis principios, por la teoría conspirativa, de que en realidad no quiero vacunarme. Pero resulta que en nuestro medio, alrededor en nuestra sociedad, claro, estamos en interacción. Y por otro lado, en esta constante interacción y en este colectivo de personas, no todas las personas tienen la capacidad inmunológica necesaria para resistir una infección, en este caso por COVID. Entonces, en la medida que existamos más personas vacunadas, también lo vamos a proteger. Y vamos a proteger al niño que tiene cáncer, al adulto mayor que está con insuficiencia renal crónica, vamos a proteger al adulto mayor postrado, vamos a proteger al niño... es un tema también ahí de, como lo explicaban muchas veces, de respeto por el otro, de amor por el otro. Claro, de solidaridad. Solidaridad. Claro. Entonces, actualmente nosotros acá en el caso de los niños, y eso ha permitido también la apertura de las escuelas, que a los niños les ha hecho también, tenemos una cobertura bastante adecuada en relación a las 2 primeras dosis, pero están todavía bajas las dosis de refuerzo. La tercera. La tercera, que es la dosis de refuerzo. ¿Ese ya no va a ser en el caso de niños, por ejemplo, de 12, 13, 14, ya no va a ser la Sinovac? Lo que pasa es que en el caso de los niños de 3 a 5 años, o sea, los niños de 3 y 4 reciben refuerzo Sinovac. En el caso de los niños de 5 a 11 años, ya y más adelante, el refuerzo es Pfizer, ¿ya? Porque Pfizer es la vacuna que tiene estudios que avalan, en el fondo, su efectividad como refuerzo. Entonces, por eso es que se aplica una vacuna de refuerzo, ¿ya? Pero más potente. Lo que pasa es que las vacunas, debido a que tienen distintas formas de actuar, entonces van en el fondo generando respuestas inmunológicas que suelen ser más potentes en ese sentido. Okay. Entonces, por eso es que en este momento la vacuna que tiene pruebas es la vacuna Pfizer. Sin embargo, es una vacuna que es la Pfizer pediátrica, o sea, es una vacuna que no es la misma que se le aplica a los adolescentes y a los adultos, sino que es una vacuna que tiene una dosis más pequeña, tiene la misma formulación, pero tiene 1/3 en el fondo de la dosis que tiene la dosis que se usa para un adolescente o para un adulto. Alejandra, nos quedan minutitos. ¿Qué pasa con la Moderna? Ya se sabe que no están aplicando la 4ª dosis a los adultos, por lo menos por ejemplo, yo llevo 3 Pfizer, me falta la 4ª,
y debería ser Moderna. Sí, sí. Eso es porque también hay un cambio ahí, es más pertinente. Lo que pasa es que efectivamente Moderna es una vacuna que se utiliza en este caso en Europa de forma amplia y en general es una vacuna que también ha sido bien probada y tiene altas tasas de efectividad en ese sentido. Entonces, ahí en general se van viendo y el ministerio también va viendo qué población en ese sentido tiene, por ejemplo, estudios de efectividad, estudios de seguridad de determinada vacuna versus de repente en cierto grupo etario. Entonces, en ese sentido, como Pfizer hasta el momento tiene estudios relacionados con este tipo de población, entonces se incorpora la vacuna Moderna para los otros grupos etarios en los cuales se ha comprobado que es segura. En el caso de Moderna, al menos hasta, me parece mucho, diciembre, todavía Moderna no tenía estudios para uso en población pediátrica. Entonces, evidentemente es una vacuna que no se va a utilizar en esta población. Alejandra, mirando tu cámara, ¿qué mensaje le entregas tú a la población, a la comunidad en general? Bueno, en general a confiar, a poder colaborar con nuestra sociedad y poder vacunarse ya como un acto de solidaridad, como un acto altruista. Eso permite y ha permitido que actualmente podamos estar trabajando, que podamos estar que los niños puedan estar en las escuelas. Ha permitido también la apertura de diferentes ámbitos de la sociedad que se vieron desfavorecidos durante estos periodos de pandemia, a confiar que en general las vacunas son seguras, que actualmente, si bien uno de repente desconfía y hay medidas que uno a veces ya está cansado, a ir confiando y efectivamente durante ese transcurso de tiempo, en la medida de que tengamos los porcentajes de vacunación altos y los porcentajes y tasas de refuerzo, lo más probable es que también vamos a poder en un momento pasar a ser una endemia y que convivamos con este virus, pero sin necesariamente estar confinados y con todos los efectos negativos que esto conlleva. Esperemos que ese momento sea más luego que tarde, sí. Sin duda. Alejandra Martínez, enfermera, coordinadora académica de la carrera de enfermería de la Universidad de Los Lagos y académica del Departamento de Salud. Muchas gracias por tu participación, como siempre, por un agrado de poder escuchar la información científica explicada para toda nuestra comunidad. Y a usted, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Actualidad para Todos, con otro gran tema y, por supuesto, con una invitada o invitado que nos va a dejar pero muy claro respecto a todo aquello que usted ve, pero que falta llegar hasta el fondo, hasta el centro de la información y de la educación. Por mi parte, muchas gracias. Junto a nuestro equipo que trabaja para hacer posible este programa, nos despedimos. Gracias, Alejandra. Hasta una próxima oportunidad. Ok, chao, gracias. Chao, chao.